Tenga un buen día, ingeniero Víctor Nemesio Dávila Rodríguez. Pues en esta semana tenemos de tema los casos propuestos 11, estructura selectiva anidada, entre los cuales los integrantes está su servidor, Luis David Reina Lomas, Ruitón Rodríguez César Augusto, Blanco Machuca Nelson Víctor y Anticona Lázaro Antonio. Nos hemos dividido los 5 ejercicios correspondientes y para cada uno hemos seguido unas indicaciones, los cuales eran que para cada caso propuesto debe escribirse el análisis, el pseudocódigo, el algoritmo en C++, Python y VBA correspondiente. Además, solo el líder del equipo debe subir el documento en formato de Word, así que este video tendrá un enlace por el cual se va a poder observar desde el Word que va a enviar mi compañero. Y dice que por favor deben grabarse cada estudiante explicando la solución de cada caso, luego subir los videos y escribir el link al final del documento. Bueno, para el caso número 1, nos dice, escribe un algoritmo que solicita al usuario ingresar el precio de un producto y su categoría, A, B o C, y luego aplica un descuento basado en la categoría ingresada. Si la categoría es A, se aplica el descuento del 20%. Si la categoría es B, se aplica un descuento del 15% y si la categoría es C, se aplica un descuento del 10%. Imprime el precio final después de aplicar el descuento. Bueno, en el análisis hemos realizado el cuadro de entrada, proceso y salida, en el cual la entrada sería el precio del producto y su categoría, en el cual se han determinado las variables PP y CAT por su categoría y precio del producto. En el proceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mediante una estructura condicional anidada se valida si el precio del producto y la categoría es válido. O sea, si el PP es mayor a cero, o sea, el precio del producto es mayor a cero. También debemos de calcular el descuento del producto, que sería PF. Y en las salidas, pues se imprimiría lo que sería el precio del producto más el nuevo precio aplicado el descuento más aplicando el descuento. En el algoritmo, el pseudocódigo, pues definimos las variables. La variable pp, pf como reales y definir cat como carácter. La entrada de datos escribimos para que lo pueda el consumidor. Se le saldrá un mensaje que dice ingresa el precio del producto. Y el precio del producto pues sería considerado la variable pp. Ahora, para el proceso y salida, dependiendo de la condición, si PP es mayor a cero, entonces se debería escribir o se debería mostrar, ingrese la categoría del producto. Luego, escribir las categorías disponibles, categoría, mostrar completamente la categoría A, B, C, donde muestran que se aplicará un 20% de descuento, el 15% o el 10% de descuento. Entonces también se mostrará categoría y ya a la hora de escribir se podría poner A, B o C. Y ya en ese caso lo que se coloque o lo que se inscriba sería la variable CAT. CAT. Ahora, si CAT es igual a la variable A, entonces el precio final sería el precio del producto menos el 20%, o sea, si sería la categoría A, menos el 20%. Esta sería la fórmula para el descuento de 20%. Igualmente se mostraría ya en la pantalla el precio del producto es PP, la categoría del producto es A, el descuento aplicado es el 20% y el precio final sería PF. Y si no es A, o sea, si la categoría no es A, sería que la categoría es B. Entonces, si ese es el caso, pues se haría la fórmula, la misma fórmula, solamente que cambiando que sea el 15 y ya no el 20%, mostrándonos de igual manera la categoría del producto que sería B, el descuento aplicado que sería 15 y el precio final. En todo caso, tampoco, si no es B, entonces es lógico que sería C. Entonces, de igual manera, se haría la fórmula con el 10% y se mostraría en pantalla el precio del producto, la categoría del producto que sería C, el descuento aplicado del 10% y el precio final. Ahora, en caso de que no sea C, ninguno de esas tres, entonces nos mostraría error. La categoría ingresada no coincide con las existentes. Y en todo caso, si en esas tres categorías no se cumple, y en esta parte de si PP es mayor que cero, no se cumple, o sea que es menor o otro número distinto a cero menor, se escribiría error, escribe un número mayor a cero.
ya que no puede existir un precio menor a cero. Bueno, acá se puede mostrar lo que sería la aplicación del algoritmo, dependiendo, escribiendo el precio del producto, por ejemplo 500, muestra que hay diversas categorías y podemos escribir cuál categoría es. Por ejemplo, y acá nos muestra el precio final con el descuento. El precio del producto, la categoría del producto, el descuento aplicado y el precio final. Ahora, esto lo hemos llevado a distintos lenguajes como C++, donde de igual manera definimos variables, double, que sería para pp y pf, y char, que sería un carácter para cat. En la entrada, de igual manera, se mostraría ingresa el precio del producto, se leería pp, que en este caso ya sería pp. Además de todo eso, pues ya ahí terminaría en, porque ya se leería cuál es la variable pp. Pasaremos al proceso y salida dependiendo de la condición. Y de igual manera, si pp es mayor a cero, pues nos mostraría acá las categorías y ya nosotros escribiríamos qué categoría es. En este caso, de igual manera, si la categoría es A, nos mostraría todo. La fórmula para sacar el 20% y nos mostraría toda la información. Si la categoría es B, de igual manera, el 15% y ya toda la información. Y acá si es la categoría C, el 10% y toda la información. Y como ya se vio antes, si no es ninguna de esas, pues se mostraría error, la categoría ingresada no coincide con las existentes. Y si es menor que cero, entonces sería escribir un número mayor a cero. En Python sería similar, solamente que en este ya no se aplica lo que son la descripción de variables, definición de variables, y iríamos directamente al proceso, donde mostraría float, input, ingresen precio del producto, lo ingresaríamos, pasaríamos ya al proceso y salida dependiendo de la condición, y acá nos mostraría todas las condiciones, si es mayor a cero, si la categoría es A, B o C, o en caso no es ninguna de esas, o es menor a cero. Ahora, para poder transcribirlo o reproducir este mismo algoritmo en VBA, bueno, con interfaz se ha llevado a cabo este siguiente modelo. Se puede ver. En donde nos muestra que cada botón tiene su respectiva descripción o cómo sería llamado. Por ejemplo, el botón de calcular descuento, BT1, reiniciar sería el comando botón 1, salir, comando botón 2, y acá el precio del producto sería SA, categoría del producto SB, descuento aplicado SC y el precio final SB. En ese orden para poder programarlo bien. Ahora, BT1, Private Sub BT1, que sería el botón de calcular el documento. Pues primero comenzaríamos definiendo las variables, ingresando los datos, que sería ya en un texto, o leer el texto que saldría de, para saber cuál es PP. Y ahí comenzarían las sí, no o en tal caso. Por ejemplo, si PP es mayor a cero, de igual manera ya todo el algoritmo que hemos podido ver nos mostraría leyendo el caso o el texto, del cuadro de texto, se determinaría cuál es CAP y así en todo caso es la categoría A, pues entonces la fórmula también, aparte de usar la fórmula, también se mostraría el valor de PP, qué categoría es, la aplicación del 20% y el precio final. De igual manera con la categoría B y con la categoría C. Y ya como vimos antes, mostraría en todo caso, si no se cumple, pues un mensaje de error donde nos pide que corrijamos la categoría. Y si es el valor menor a cero, pues entonces nos mostraría también un mensaje donde nos pediría describir un número mayor a cero. Ahora, para poder pasar al segundo botón, que sería el comando botón 1, que era si nos volvemos a ubicar, sería el botón de reiniciar, o mejor dicho, sería limpiar toda esa parte. Pues sería, pues, de igual manera, texto A, text, igual entre comillas, para vaciarlo o para limpiarlo, texto B, SA, SB, SD y SD, que sería lo que ya mostramos. También de igual manera se limpiaría y set focus en su. Se terminaría ya que se volvería a reiniciar o a limpiar los valores que ya teníamos. Y ahora para el botón número 2, que sería ya para salir, pues simplemente tendremos que agregar el comando E. Y así quedaría. Por un ejemplo, ingresamos el precio del producto que sería 22, la categoría del producto que sería B, acá nos mostraría
de que el precio del producto 22, categoría B, se aplica el 15% de descuento y el precio final sería del 18.7. Presionando el botón de calcular. Ya si presionamos reiniciar, se borrarían todos los valores. Podríamos agregar otros y salir, pues cerraría la pestaña. Ahora, en el ejercicio número 2, cálculo del índice de masa corporal, el IMC. Nos pide, escribe un algoritmo que solicita al usuario ingresar su peso en kilogramos y su altura en metros. Luego calcula el IMC utilizando la fórmula del IMC, peso sobre altura por altura, o altura al cuadrado. Basado en el valor del IMC, muestra un mensaje que indique si la persona tiene peso insuficiente, peso normal, sobrepeso u obesidad, según los siguientes rangos. Acá nos muestran IMC menor a 18.5, entre 18.5 y 24.9 y nos indicaría que deberíamos mostrar. Si en todo caso, los valores del IMC son aquellos. Bueno, para el análisis en la entrada tenemos el peso en kilogramos, que sería PE, la altura en metros, que sería AL. En el proceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular el IMC usando la fórmula correspondiente del IMC, que sería el PE, en este caso de peso, entre AL por AL. En este caso sería entre paréntesis para que la operación tenga prioridad en los paréntesis. Ahora, en la salida, pues se mostraría un mensaje con alguna de estas alternativas: peso insuficiente, peso normal, sobrepeso u obesidad. En el pseudocódigo, pues escribir el algoritmo que nos solicite el usuario, todo el problema. Ya. En la entrada, definimos P, AL y MC como reales. Ahora, tenemos que mostrarlo al consumidor sin saltar, ingresar su peso en kilogramos, que sería, ya en ese caso se le haría PE. Y también ingresar su altura en metros y se le haría AL. Para el proceso, el IMC, la fórmula PE sobre paréntesis AL por AL. Si el IMC es mayor a 0, entonces escribir, no, si el IMC es menor a 0, entonces escribir corrija los datos. Si no es el caso, entonces puede ser un valor mayor a 0. En este caso, si es un mayor a 0, pero si el IMC es menor a 18.5, si es mayor a 0, pero menor a 18.5, entonces escribiría, usted está con un peso insuficiente. Y si es un mayor a 0, pero el IMC es mayor o igual a 18.5, entonces, de todas maneras, si es mayor o igual a 18.5, pero menor o igual a 24.9, entonces escribir su peso es normal, ya que es una de las condiciones que nos pide. Si el IMC es mayor o igual a 25, pero menor o igual a 29.9, entonces se mostraría en pantalla, usted tiene sobrepeso. Ahora, si el IMC es mayor o igual a 30, entonces se escribiría que usted tiene obesidad. Y escribir también, bueno, se mostraría también que su IMC es y el valor que saldría para poder considerarlo al momento de observar la solución que nos da y comprobar si es correcta. Bueno, para pasar este algoritmo a C++, aplicaríamos lo mismo: variables, float, peso, altura, IMC, donde definimos variables que sería double, P, AL y IMC. En la entrada, ingresar su peso en kilogramos, sería PE, ingresar su altura en metros, AL, el proceso, que es la misma fórmula, y acá ya lo que sería en el caso de sí o no, si en caso de que el IMC es menor a 0, de igual manera como en PSeInt que lo vimos, pues corregir los datos, mostrar los mensajes en caso de que sea mayor a 18.5, usted está en peso insuficiente, peso normal, usted tiene sobrepeso, usted tiene obesidad. Además, también mostrar su IMC, exacto. Ahora para Python, pues ya no declaramos variables, ya no definimos las variables, sino pasamos directamente al proceso, que sería, bueno, ya en la entrada sería P y AL con sus respectivos mensajes de ingresos peso en kilogramos, ingresos a estructura en metros, el proceso que sería la fórmula, y mostramos de igual manera en caso de que el IMC es mayor a 0, mayor a 18, con su respectivo mensaje. Si es menor, si el IMC es mayor o igual a 18.5, pero menor o igual a 24.9, su peso es normal.
De igual manera, si el IMC es mayor o igual a 25, pero menor o igual a 29.9, usted tiene sobrepeso y así sucesivamente. También usted tiene obesidad. Y mostrando un resultado final que sería también de su IMC, es el valor que saldría del IMC. Acá podemos ver en el BVA lo que sería la interfaz para poder calcular, donde han habido algunos detalles como calculadora del IMC, ingresos su peso en kilos, ingreso altura en metros. Y acá remarcamos que en cada cuadro o en cada pestaña se identificaría como, en este caso acá, LB, L1, LB, L2 y en la parte de abajo TB. Tenemos, como acá se puede ver, tres botones, en donde está calcular, nuevo y salir. Bueno, para Private Sub CMD Cal, ¿a qué se refiere con CMD Cal? A calcular. Para este botón se declararían las variables de P, AL y IMC, son double, as double. En entrada, si LBL1, bueno, se leería el valor que se agregaría en LBL1 y LBL2, los números, que se reconocería y correspondería a P y a L, correspondientemente en LBL1 y LBL2. Para el proceso, pues se utiliza de que si la altura es mayor a 0 y el peso es mayor a 0, entonces, en este caso los dos son mayores a 0, entonces el IMC pues sería la siguiente fórmula que ya hemos repetido entre los distintos lenguajes. Ahora en TB, lo que sería acá en este cuadro, ¿qué se mostraría? Se mostraría pues el formato del IMC, mostrar el IMC exacto en TB. O sea, mostrar el mensaje de que si usted está en sobrepeso. Y ahora, en caso, para mostrar esos mensajes, tenemos que tomar lo siguiente. Si el IMC es menor a 18.5, entonces, si mostraría el mensaje, usted está con un peso insuficiente. Ve la information porque se escribiría esta información. De igual manera, si no es el caso, correspondientemente se escribiría su peso es normal, si usted tiene sobrepeso, definiendo el valor de IMC si es mayor o menor o igual a un 1. Y usted tiene obesidad, o en todo caso, corrija los datos, porque serían datos que no vendrían al caso como números negativos, si es que sale un número negativo al IMC. Ahora, al comando sub cmd nu. ¿A qué se refiere? Al comando del botón que dice nuevo. Pues de igual manera se limpiaría con lbl1 value es igual a dos pestañitas, lo cual vaciaría o limpiaría, por así decirlo, la viñeta. LBL1, LBL2, TB y LBL1 setFoc. Terminaría en ese comando. Y ahora, para terminar el botón de salir, pues se escribiría el comando E. De esta manera. Ahora, para el ejercicio número 3, conversión de calificaciones. Escribe un algoritmo que solicita al usuario ingresar una calificación numérica del 0 al 100. Luego muestra un mensaje que indique la calificación en formato de letras, según la escala, la siguiente escala. Entre 90 y 100 es A, sí correspondiente a estos. De 80 a 89 B, 70 70 y 79 C, de 60 y 69 D, y de 60 menor a 60 digo. No nos olvidemos de que estamos viendo el tema de estructura selectiva anidada. Acá está. Ahora, igualmente, el análisis, entradas, pues se tendría que capturar el valor ingresado por el usuario y se almacena en la variable calificación. También se solicita al usuario mediante un mensaje ingrese una calificación numérica del 0 al 100. Para el proceso, ¿qué tendremos que hacer? Se captura el valor ingresado por el usuario y se almacena en la variable calificación. Se verifica si la calificación está entre 0 y 100 y si es válida, se evalúa si la calificación es mayor o igual a 90, se asigna A. Si es mayor o igual a 80, se asigna B. Si es mayor o igual a 70, se asigna C. Si es mayor o igual a 60, se asigna D. Y si es menor a 60, se asigna F. Según como nos piden. Y si no es válida esa información, la calificación, se muestra un mensaje indicando que la calificación no es válida.
Y en la salida, pues ya se mostraría un mensaje que muestre la letra correspondiente a la calificación, si la calificación es válida. O sin, bueno, también un mensaje de error calificación no válida. Debe estar entre 0 a 100 si la calificación no está en el rango especificado. Ahora, el pseudocódigo. Pues comenzamos definiendo la variable calificación como real, escribir ingrese una calificación numérica de 0 a 100 y leer calificación. La variable calificación. Si la variable calificación es mayor o igual a 0 y la variable calificación es menor o igual a 100, entonces eso significa que si calificación, bueno, se cumpliría lo que se requiere. Entonces pasamos a la siguiente, que sería si la variable calificación es mayor o igual a 90, entonces escribimos la calificación es A. Si no, pero si no es así, pero la variable calificación es mayor o igual a 80, entonces se escribe que la calificación es B. Y de todas maneras, si no se da ese caso, pero la variable calificación es mayor o igual a 70, entonces se escribiría la calificación es C. Y de así igual manera, si la variable calificación no es mayor o igual a 70, pero es mayor o igual a 60, entonces se escribiría la calificación es D. Y aún así ya, si es que no se da ninguna de estas, pues escribiría que la calificación es F. Ahora, si la calificación, acá te dice, si la calificación es mayor o igual a 0 y calificación es menor o igual a 100, pero si no se da ese caso, entonces escribir calificación no válida, debe estar entre 0 y 100. Entonces, ahora se finalizaría el algoritmo. Ahora lo transcribimos o pasamos a C++, como cualquiera puede interpretarlo. Bueno, pues definiríamos la variable calificación como float. Luego mostraríamos un mensaje de ingreso a una calificación numérica de 0 a 100, un code. Y bueno, eso ya el valor que se ingrese sería la variable calificación. Correspondería a la variable calificación. Ya seguimos con el proceso que sería si calificación, la variable calificación es mayor o igual a 0, igual a 100. Si se cumple, entonces seguiríamos el mismo proceso que tuvimos antes, de que si es mayor o igual a 90, la calificación es A. Si es mayor o igual a 80, la calificación es B. Si la calificación es mayor o igual a 70, pues entonces sería la calificación es C. Si la calificación es mayor o igual a 60, sería D. Y si no cumple de que sean entre esas cuatro, pues la calificación sería F. Ahora, en todo caso de que no se dé, de que la variable calificación sea mayor a 0 o menor a 100, pues nos mostraría un mensaje diciendo que la calificación no vale, debe estar entre 0 a 100. Ahora para Python, ya no definimos variables, pasamos directamente a la variable de calificación, sería igual load input, al mensaje, bueno, el valor que ingresaríamos después de leer el mensaje, ingresa una calificación numérica del 0 al 100. Ahora, para validar la calificación, se mostraría si la variable calificación se encuentra siendo mayor o igual a 0 o menor o igual a 100. Y de igual manera, corroboraríamos si la variable calificación es mayor o igual a 90, calificación sería A. Si es mayor o igual a 80, B. Si es mayor o igual a 70, C. En todo, pero en este orden, si es que no va cumpliendo con una, pero cumple la otra, se escribiría en esta. Y si no se cumplen estas dos, sería la siguiente. Y si no se cumple con esa, sería esta. Pero si no que se cumple, entonces la calificación es esta. Pero ahora, si es que no se cumple con la afirmación de que calificación o la variable calificación es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 100, pues de igual manera nos mostraría un mensaje diciendo que la calificación no vale. Calificación no vale, debe estar entre 0 y 100. Ahora, para la interfaz de VBA, pues su calificación. Se definiría la variable de calificación, sería double, solicitando la calificación del usuario, calificación input box, ingrese una calificación numérica de conexión. Pero para eso debemos saber que para esta interfaz tendría que haber una pequeña pestaña donde nos pide un espacio en blanco donde podríamos ingresar una calificación numérica del 1 al 100.
Bueno, para validar la calificación, pues se utilizaría lo mismo. La interrogación, si en caso de que la variable es mayor o igual a 0, menor a 100 y cumple las siguientes características, pues ya se mostraría que la calificación es A, B, C o D o E. Y si en todo caso se aleja de entre 0 a 100, pues mostraría que no es válido. Ahora, en los ejercicios que nos han mostrado ha habido un pequeño error de numeración, en donde se han repetido dos veces el 3, por lo cual este de acá sería ya no el ejercicio 3, sino el ejercicio 4, el cual nos dice comprobación de contraseña segura. Escribe un algoritmo que solicite al usuario ingresar una contraseña. Luego verifica si la contraseña cumple con los siguientes requisitos. Debe tener al menos 8 caracteres. Debe contener al menos una letra mayúscula y una letra minúscula. Debe contener al menos un número. Y debe contener al menos un carácter especial, como por ejemplo un signo de exclamación, el arroba, el numeral o el signo del dólar. Ahora, después de todo eso, se debe imprimir un mensaje indicando si la contraseña es segura o no, o si cumple todas las características que nos piden o no. Bueno, para el análisis. ¿Qué ingresaremos en la entrada? Pues la contraseña a verificar. En el proceso se verificaría si cumple con los requisitos solicitados y en la salida se indicaría si la contraseña es segura y si no es segura indicaría que no lo es, más los requisitos faltantes correspondientes para saber qué corregir. Ahora, en el pseudocódigo declaramos o definimos las variables, donde la variable contraseña, bueno, en este caso la variable será contraseña, pero se entendería que sería contraseña como cadena. Definir requisitos, guión bajo faltantes como cadena, y definir si tiene mayúscula, tiene minúscula, tiene número, tiene especial, como lógico. Definir la variable, definir también la variable carácter como cadena y definir i como entero. En la entrada o ingreso de datos escribiríamos una contraseña, en donde se escribiría la variable ya, donde se identificaría lo que ingresamos como la variable contraseña. Ahora, los requisitos faltantes, pues en ese momento pues no se vería. Si tiene mayúsculas y es falso, tiene minúsculas falso, tiene número falso. Si tiene especial, alguna letra especial, un símbolo especial. Ahora, debemos verificar la longitud mínima. Si la longitud de la contraseña es menor a 8, entonces los requisitos faltantes serían requisitos faltantes más y, o bueno, en este caso, y el mínimo de caracteres más pi. Mostraría el mensaje de mínimo 8 caracteres, ya que sería uno de los requisitos faltantes. Para i, que sería, para i, que sería se dio como variable entera, para i, 1 hasta longitud de contraseña hacer de carácter su cadena de contraseña 1 a 1. O en este caso sería la cadena. Verificar si es mayúscula. Si la variable carácter es mayor o igual a mayúscula y carácter menor o igual a z, entonces tiene mayúscula, verdadero. Se consideraría verdadero. Para verificar si tiene minúscula sería un proceso similar, solamente que se cambiaría la A mayúscula por la minúscula y la Z mayúscula por la Z minúscula. Y de igual manera, si tiene minúscula, verdadero. Ahora, verificar si es un número. Si la variable carácter es mayor o igual a 0 y el carácter es menor o igual a 9, ya que sería una sola, no podrían ser dos para que sea 10. Se está confirmando 1, entonces sería de 0 a 9. Entonces tiene número, sería verdadero. Verificar si es un carácter especial. Si carácter, ahí nos mostramos pues los caracteres especiales que nos especificaron como por ejemplo 4, que sería la exclamación, el arroba, el numeral y el símbolo del dólar. Entonces, si es que contiene alguna de estas, se mostraría como verdadero. Ahora, para verificar cada condición que falta, si no, ahora ya sabiendo si es verdadero o falso, pues si no tiene mayúscula, entonces mostraría que requisitos faltantes sería
en los requisitos faltantes, al menos una letra mayúscula. Si no tiene minúsculas, en los requisitos faltantes se agregaría de que al menos una letra minúscula. Y si no tiene número entero, de igual manera, al menos un número. Debe contar, o sea, el mensaje de al menos un número. Si no tiene un carácter especial, entonces sería el mensaje al menos un carácter especial. Que mostré esto. Ahora, para la salida, si la variable requisitos faltantes es igual, entonces el mensaje, entonces escribir la contraseña es segura. Y si no, escribir la contraseña no es segura, faltan los siguientes requisitos y escribimos requisitos bajo faltantes, que sería esta variable. Y terminaría. Ahora eso mismo lo transcribiríamos a lenguaje de C++ y los otros lenguajes como Python y la interfaz de VBA, pero con sus correspondientes reglas. Definición de variables, mostrando los caracteres especiales, también mostrando el bucle, si tiene mayúsculas, falso, falso, falso en este caso, en la entrada o el ingreso de datos, ingreso una contraseña, entonces bueno, se escribiría la contraseña y se tomaría como la variable contraseña. Proceso y cálculo si eh, la contraseña contiene 8 caracteres o no. De igual manera, si tiene mayúscula, minúscula, si tiene algún número y si tiene algún carácter especial. Y si no es el caso, pues los requisitos faltantes bueno, nos mostrarían los mensajes del menos una letra minúscula, al menos una letra minúscula, al menos un número, si es que son así en el caso, o al menos un carácter especial. Ahora, si los requisitos faltantes se da el caso de que contiene todos y son verdaderos, pues entonces escribiría que la contraseña es segura. Y en todo caso no lo sea, pues se escribiría de que la contraseña no es segura, faltan los siguientes requisitos y se mostrarían los requisitos bajo faltante, que sería la variable donde nos mostraría qué nos falta. Ahora lo mismo en Python, pero ya sin definir las variables, solamente nos mostraría de cuáles serían las variables. No definiríamos cuáles son, ya que en Python no es necesario definirlas. Proceso de cálculo, lo mismo, si es que contiene 8 caracteres, mínimo 8 caracteres. Si tiene mayúscula, minúscula, números especiales. Si no tiene mayúscula, minúscula, número o caracteres especiales. Y la salida, en caso de que no falte nada, todo se lleve a cabo con los requisitos por la contraseña segura. Y si no, la contraseña no es segura y faltan los siguientes requisitos, mostrando la variable requisitos faltantes que nos, bueno, faltaría. Y el ejemplo de uso, pues, ingresar una contraseña y verificar. Ahora en VBA, para la interfaz, habrían algunos que otros botones, como por ejemplo en este caso sería verificar. Y una vez ingresados los datos, pues, o bueno, la contraseña, se utilizaría el botón de verificar, que sería este, private sub cmd verificar, guión bajo clic, donde hay en este caso se definiría dim contraseña, string, dim i, que es integer, sería entero, dim tiene mayúscula, minúscula, número especial, los requisitos faltantes, y otros 4 as boolean y requisitos faltantes as string. Asignando los valores de las cajas de texto de las variables, pues en contraseña, pues sería una caja de texto donde se escribe la contraseña para confirmar. El proceso de cálculo que se llevaría con este caso, pues de igual manera como en los anteriores, verificar si tiene al menos 8 caracteres, si cumple con que tenga al menos mayúscula, minúscula, número o algún carácter especial, y si no es el caso, pues de igual manera se mostraría de que al menos tiene una mayúscula, al menos una minúscula, número o carácter especial. Y en todo caso se cumplen los requeridos, pues nos mostraría que la contraseña es segura, y si no es el caso, la contraseña no es segura, faltan los siguientes requisitos y nos mostraría esto acá, requisitos faltantes. Ahora para el botón de reiniciar, que sería private zoom cmd reiniciar, pues de igual manera ya sería el texto de contraseña, el resultado y texto de contraseña 6 pocos.
que prácticamente abrimos dos, y se limpiarían las dos cajas de texto para poder ingresar un nuevo dato. Acá está. Y el último botón que sería salir con el código ENT, que sería para salir, de hace rato que voy a reiniciar y de verificar. Ahora, para el ejercicio número 4 en este caso, pero como ya sabemos que se ha repetido uno, entonces este sería el ejercicio número 5, donde nos pide verificación de año bisiesto. Escribe un algoritmo que solicita al usuario ingresar un año, luego verifica si el año ingresado es un año bisiesto o no. Ahora nos explica de que un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto aquellos divisibles por 100, pero no por 400. Imprime un mensaje indicando si el año es bisiesto o no. Para el análisis, la entrada sería el año, que se determinaría como la variable a. El proceso, dividir el año entre 4, 100 y 400 para comprobar si es bisiesto. Y en la salida se mostraría un mensaje si el año es o no bisiesto. Simple, fácil. Ahora en el algoritmo definimos las variables, definirá como entero, que serían los años, suficiente. Ahora nos pediría, bueno, mostraría un mensaje ingresar un año, donde ya se leería como la variable a. El proceso que se llevaría es la fórmula, pues de que si a por centro 4 es igual a 0, a dividido entre 100 es menor o mayor a 0, o si a dividido entre 400 es igual a 0, entonces, si se da ese caso, entonces se escribiría que el año A es bisiesto, y si no, pues el año A no es bisiesto. ¿A qué nos referimos con A? La variable A o el año que ingresamos. Bueno, en ese caso ya se terminaría el algoritmo, algo sencillo, algo práctico, algo corto, pero funcional. Ahora lo transcribimos a C++, donde de igual manera definimos la variable int, que sería A, eh, el mensaje de ingresar un año, leer lo que sería la variable A, el proceso, que sería la fórmula, para hallar si es año bisiesto o no, y la salida, mostrarle que el año de la variable A es bisiesto o no. Ahora para Python, en este caso ya no se necesitaría definir variables directamente, la variable A sería el resultado o lo que ingresemos cuando leemos el mensaje ingreso año. Ahora sí, se lleva a cabo la fórmula para descubrir si es un año bisiesto. Si se da este caso completamente de que si A dividido entre 4 es igual a 0 y si A dividido entre 100 exclamación es igual a 0 o A dividido entre 400 es igual a 0, pues entonces se diría que el año de la variable A es bisiesto. Y si no se da ese caso, pues el año de la variable A no es bisiesto. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, acá? A entre 100, exclamación igual a 0, pues sería de que no es igual, o mejor dicho, es diferente. Ahora, para VBA, pues la interfaz necesitaría, en este caso, tres botones, un cuadro de texto donde se podría escribir el año y el tipo de año, pues nos mostraría el texto resultado para saber si el año tal que escribimos es bisiesto o no. Vemos que necesitamos tres cuadros. Pues está calcular, reset y cerrar. Para subVTA, que supongo que es para el cuadro de calcular. Pues se definiría la variable a como stinger y se leería que la variable a estaría ubicado en el texto número 1, sería este cuadro pequeño, esta viñeta para inscribir un dato. Y ya, tomando en cuenta que esa ya sería la variable a, se llevaría a cabo la fórmula, se divide en el módulo de 4 si es 0, módulo de 100 es distinto a 0, y igualmente año. Bueno, en este caso no sería año, sería de 4, que sería la variable a, entonces se mostraría de que el año de la variable a es bisiesto. Ahora, LBL3, opción, pues, mensaje. Si no es el caso, pues entonces el año de la variable a no es bisiesto. Eso sería para el botón de calcular.
Para el botón de comando botón uno, que supongo que sería reset, pues ya sería limpiar el texto, el cuadro de texto, el level 3 también, supongo que sería este, el cuadro de texto y el level. Ahora, para el comando command botón 2, que creo supongo será cerrar, pues solamente escribir el comando enter. Y listo, eso sería todo por esta semana número 11.